La chamarra o chaqueta de cuero ha sido una prenda muy común entre los fanáticos del rock y el metal, casi desde el inicio de la existencia de estos géneros musicales. Pero más allá de esto, su historia tiene más de 100 años. Si bien su creación data a inicios del siglo XX, se considera como una prenda atemporal, que refleja un estilo actual pero a su vez clásico. En 1913, los hermanos Irving y Jack Scott empezaron a fabricar prendas para el invierno cosidas a mano en Manhattan, distrito de New York. A petición de un motociclista, los hermanos Scott diseñaron una chaqueta en cuero, pensada para ser una prenda resistente frente a las caídas y además fácil de quitar y poner. Por tal motivo, a diferencia de sus diseños anteriores, agregaron cremalleras en vez de botones. Sumado a esto, se inspiraron en las chaquetas que los pilotos de avión usaban en esa época, apodando esta creación como New York Perfecto, nombre inspirado en su puro cubano favorito. Esta prenda se popularizó entre los motociclistas de la ciudad, debido a su diseño atractivo y aerodinámico, lo que llamó la atención de la marca de motos Harley Davidson en Long Island, quienes llegaron a un acuerdo con los hermanos Scott para convertirse en el distribuidor oficial de esta chaqueta, que en esa época tenía un valor de $5.50, que en la actualidad equivaldría a unos $80. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, muchas fábricas se pusieron al servicio de su país por orden del Estado. Por tal motivo, los hermanos Scott dejaron de fabricar esta prenda y se dedicaron a confeccionar uniformes, principalmente para los pilotos de avión, siendo la chaqueta de bombardero una de las más populares. Cuando la guerra terminó, hubo una gran demanda de esta prenda nuevamente entre los motociclistas, pero fue a inicio de la década de los 50 que alcanzó un nivel de popularidad enorme, debido a su aparición en la película de Hollywood The Wild One, lanzada en 1953. En la película se narra la historia de una pandilla de motociclistas, siendo Marlon Brando el actor más destacado, y cuya imagen usando esta chaqueta de cuero llamó mucho la atención, principalmente entre la juventud de esa época. En ese tiempo, la película causó polémica, llegando a ser censurada en Inglaterra durante 14 años. Además, la marca de motocicletas británica Triumph estuvo en desacuerdo con la imagen rebelde que la película representaba de las personas que usaban sus motocicletas. Tiempo después, cambiaron esta perspectiva y se dieron cuenta que como estrategia de marketing los beneficiaba. Esta prenda se convirtió en un símbolo de rebeldía y ya no solo era un elemento presente entre los motociclistas, sino también entre la cultura popular, que se cruzó con el rock and roll, un género musical que representaba perfectamente ese espíritu de rebeldía y libertad. En torno a la música y las motocicletas, en Inglaterra también surgió un movimiento contracultural llamado Cafe Racer, conformado por jóvenes amantes de este género musical, que era considerado de mal gusto por la clase alta de ese país. Además, en la radio no se solían promocionar a los íconos del rock estadounidense de esa época, por lo cual las reuniones de estos jóvenes en los cafés de las autopistas tenían como objetivo compartir su gusto por el rock and roll y las motos, las cuales eran modificadas para ser más veloces y ruidosas. Sumado a esto, apostaban carreras, siendo una de las experiencias más emocionantes entre los jóvenes amantes de las motocicletas, para quienes la chamarra de cuero era una prenda infaltable. Dentro de esta revolución musical que representó el rock and roll, Elvis Presley fue el cantante más notorio de la historia de este género, y también solía usar esta chaqueta, lo que trajo aún más popularidad para esta prenda, y a su vez causó controversia entre los sectores más conservadores de la sociedad, que no veían con muy buenos ojos este estilo de música. Inclusive, en las escuelas se prohibió que los estudiantes usaran esta chaqueta. El nuevo estilo de vida juvenil que representó Elvis y las bandas de rock que vinieron poco tiempo después estuvieron acompañadas de esta prenda, principalmente en los subgéneros más desafiantes y contestatarios como el punk. En los años 70, los Ramones adoptaron esta chaqueta como parte fundamental de su indumentaria,
y se convirtió en un sello de identidad entre los íconos del punk que hacían uso de ella. Pronto otros artistas y seguidores le agregaron distintos elementos como botones y taches, como una forma de personalizarla. Una vez más, otro movimiento contracultural enmarcado por la rebeldía popularizó el uso de esta prenda, esta vez con un significado antigubernamental. El metal, por supuesto, no fue ajeno a este atractivo diseño, y bandas como Motorhead y Judas Priest, solo por nombrar algunas, empezaron a usar esta chaqueta, y consigo muchos de sus fans, siendo una herencia ligada al motociclismo. Posteriormente, con el crecimiento y la variedad que ha representado tanto el rock como el metal, la prenda se hizo muy común en casi todos los subgéneros, y se puede decir que en ella se ve reflejada la historia del rock, pero a su vez tiene un significado que va más allá de la música, y se trata de lo contracultural, de lo contestatario, del inconformismo y de la rebeldía. Además de esto, fue un elemento pionero en lo que significa la protección de la integridad física de los motociclistas, más allá del casco. Realmente pocas prendas de vestir tienen una historia tan extensa como la de esta chaqueta, y si bien ha tenido momentos de gran popularidad entre la cultura dominante, el cine y la televisión, ha sido en el rock y todos sus derivados, así como entre los motociclistas, que tiene un significado especial, más allá de lo que representa la moda. Entre el constante cambio de las tendencias en la forma de vestir, esta chaqueta ha perdurado a través del tiempo, gracias a su icónico y espectacular diseño, que marca la diferencia entre muchas prendas. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.